Y la representación, lo que imaginamos. Todo eso está dentro de los componentes que vamos a llamar percepción y representación. Dentro de las alteraciones, vamos a ver que la percepción cuantitativamente puede presentar una aceleración. ¿Qué vamos a entender por una aceleración de la percepción? Todos, absolutamente todos, tenemos más o menos un patrón constante de lo que percibimos. Quiere decir que podemos percibir todo lo que hay alrededor y podemos inclusive describir lo que estamos percibiendo. Entonces, por eso es que existen ciertos parámetros que utilizamos para ver si una persona percibe adecuadamente. Le damos para que pueda reconocer ciertas cosas y con eso decimos sí, está dentro de los parámetros normales. Y dentro de eso hay personas que perciben más lento o menos cantidad de cosas, otros que perciben más. En ese entender, tenemos la aceleración de la percepción, un aumento de la cantidad de unidades percibidas. Esto se ve sobre todo en pacientes en estado hipomaníaco, maníaco, bipolares, algunos pacientes que están bajo efecto de sustancias psicoactivas, en el cual se acelera la percepción. Se hace más o menos como esto. Fíjense lo que está ahí. ¿Ya está? No lo vieron. Se va agregando simplemente la complejidad, la cantidad de unidades y se va viendo hasta dónde puede captar la persona. Eso es lo que se hace. Se va viendo cuántos va captando. Lo mínimo es lo primero. No lo captaron porque no estaban atentos. Si les he dicho que van a contar, seguramente sí. Eso suele pasar muchas veces. No le pueden decir de improviso al paciente. Lo contrario sería un retardo de la percepción. Quiere decir que no puede captar lo mínimo que se acepta, lo mínimo aceptable, no lo puede captar. Es diferente a la intensificación de la percepción. Cuando hablamos de intensificación hablamos de las variedades que existen en un solo objeto. Por ejemplo, ¿cuántos colores ven ahí? O tonalidades. Hay un solo color de diferentes tonalidades. O tres colores diferentes. ¿Cuántos se ven? Dos tonalidades. El debilitamiento de la percepción es cuando no puede captar las diferencias o las tonalidades que tiene lo percibido, ¿no? Ya sea en sonidos, ya sea en visual. No lo puede captar el paciente. Entonces decimos un debilitamiento. Pacientes orgánicos, pacientes deprimidos, van a tener un debilitamiento de la percepción. ¿Qué son las ilusiones? Estas ya son alteraciones cualitativas. Cuantitativas, percibe mucho, percibe poco. ¿De acuerdo? Cualitativo, ilusiones. ¿Qué es una ilusión? Es la confusión del objeto. No es propiamente una alteración como tal, es solo la alteración de lo percibido. Por ejemplo, yo podría decir, ¿por qué habrán puesto un dispensador de toallas de papel allá arriba? Qué raro, ¿no? ¿Quién alcanzará ahí? ¿Y qué me van a decir ustedes? No es eso. ¿Qué es? Es una luz de emergencia. Entonces yo tomo atención, me acerco y... Ah, sí, tiene razón, es una luz de emergencia. Eso es una ilusión. El objeto existe, solo que lo confunde. ¿De acuerdo? No es ningún problema que haya ilusiones, el problema es que se produzcan en ciertas circunstancias. Las ilusiones por inatención, eso por ejemplo, ¿no? Lo miro rápido y no me di cuenta que fue, me pareció que era una cosa y en realidad era otra. Es lo más común. Bueno, las ilusiones catatímicas, aquellas que están vinculados, creo que les dije, ¿qué significaba el término catatímico?
Cada vez que escuchen la palabra catatímico está relacionado al estado de ánimo. Entonces, ¿de qué dependerán estas ilusiones? Del estado de ánimo. Si acaban de ver una película de terror y se tienen que ir solos, ¿cierto?, por una calle, lo más probable es que vean o sientan cosas, pero de confusión, una sombra, el árbol hace una sombra, hay viento y se ve, y ustedes ven una cosa, un monstruo, un fantasma, ¿de acuerdo? Esa sería una ilusión catatímica. ¿Por qué? Porque depende de mi estado de ánimo. Estoy temeroso, acabo de ver una película de terror y esa sería una ilusión catatímica, ¿de acuerdo? Ilusiones oníricas. ¿Qué era lo onírico? Sueño. Cuando escuchen sueño, onírico es sueño, ¿no? Otro que es sueño también se dice cógico, también habla de sueño, cógico, onírico. Quiere decir que son ilusiones que seguramente a ustedes también les ha pasado cuando están estudiando hasta tarde, ¿no es cierto? Llega un momento en que uno ya está cansado, ya no puede, se está esforzando de más y de pronto escucha cosas, ve cosas, se caen las cosas, dice que se caen las cosas, ¿verdad? Les ha pasado, pero ese río pasa, ¿cierto? Que uno empieza a salir. ¿Por qué? Porque empieza a tener confusiones por estado de sueño, porque estoy entrando a un momento de sueño. Entonces, son formas en las cuales se van a presentar estas ilusiones. De formas cualitativas también están las alucinaciones. Ojo, repito, no es lo mismo ilusión con alucinación. Habíamos dicho que en alucinación existe el objeto, no existe. En la ilusión existe el objeto, pero está confundido. En este caso, no existe el objeto. Visual, auditivo, táctil, lo que sea, no existe. Vamos a tener muchísimas formas de alucinaciones. Dentro de ellas están las alucinaciones auditivas, y dentro de las alucinaciones auditivas vamos a ver las alucinaciones auditivas elementales. ¿Por qué se llaman alucinaciones elementales? Porque no son precisamente voces. Porque a veces preguntamos al paciente, ¿usted escucha voces? No. Y el familiar nos dice, pero sí escucha cosas, doctor. Pero esta me dice que no escucha voces. Es que no necesariamente pueden ser voces. Podrían ser golpes, podrían ser silbidos, chillidos, cantos, algo así como melodías. Y a eso se llaman alucinaciones auditivas elementales. Las más comunes y las que las asociamos rápidamente con la patología son las auditivas verbales, quiere decir que escucha voces, palabras, murmullos, voces que hablan entre sí, voces que le hablan al paciente. Bueno, alucinaciones verbales. Hablamos de alucinaciones auditivas complejas, y cuando ustedes utilizan la palabra complejo, hace referencia a que el paciente interactúa con las voces. Porque alguien podría escuchar voces, ¿de acuerdo? Pero sé que no existen, están ahí, doctor, pero no existen, yo sé que no existen. Y otra cosa es que las voces me hablen y yo les conteste, o que me ponga a discutir con las voces, ¿no? O me enoje porque me están diciendo cosas feas, ¿no? Entonces, las voces de pronto te gritan, ¿no? Eres así, eres así, maricón, te dicen, el paciente se irrita, se molesta, sí, doctor, me dicen maricón, y por eso estoy molesto y por eso le pego a todo el mundo, que eso es lo común, porque el paciente le gritan y llegan a ponerle en un estado de desorganización. A esa interacción que tenga con las voces, que no necesariamente es que hable, que le responda verbalmente, podría responderle actitudinalmente, se llaman alucinaciones complejas. ¿De acuerdo? Entonces, si un paciente me dice, sí, doctor, sí escucho unas voces, ¿qué te dicen las voces? Las voces me dicen que viene el día final. Ajá, ¿y tú qué haces frente a eso? Pues me asusto, pues me voy corriendo, me escondo, leo la Biblia. ¿Eso sería complejo? ¿Qué dice? Sí, a pesar de que no está hablando, le está haciendo un caso, en pocas palabras. Está llegando a interactuar, le cree a las voces, en pocas palabras, le cree a las voces. ¿Sí? Entonces, a eso llamamos interacción. O que las voces le preguntan cosas y él le responde. O al revés, hay pacientes que de pronto dicen, ¿dónde estás?
¿Dónde estás? ¿Te has ido? Ah, estás ahí. Paciente le llaman sus alucinaciones. También existe eso. Y sigue siendo alucinaciones auditivas complejas. Amanda. 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 No les hagas caso. Ellos me tenían. Estoy vivo. No creas nada de lo que te digan. No te fíes de nadie. Ellos me tenían en un sótano y vienen a por ti. Pero papá, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué quieren de ti? No hables con nadie. No les creas. Pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? Papá. Amanda, me enteré el otro día, lo siento. ¿Qué pasa? Padre. Ya está. ¿Tú también? Que mi padre está vivo. ¿Pero cómo lo digo? Amanda, Espera, suéltame. Tú también estás con ellos, ¿verdad? Ya me lo dijo, que no hablaré con ella. espera, Amanda, espera. ¿Qué pasa con Amanda? ¿Qué diría técnicamente ahora de lo que pasa con ella? Alucinaciones auditivas complejas, visuales, verbales, todo eso. Hay más, ¿no? Vamos a ver. Pero lo que nosotros vamos a hacer en el ejercicio es eso. Escuchamos una historia que nos cuenta el paciente o vemos algo y lo convertimos a lenguaje técnico, psicopatología. ¿Ya? Es convertirlo a lenguaje técnico. Que después todos vamos a entender. Si me dicen el paciente tiene alucinaciones verbales complejas, no le estoy contando la historia. Resulta que Amanda entra a su casa, abre la puerta y escucha el no, no estoy contando la historia. Estoy diciendo ya lo técnico. ¿De acuerdo? Eso es hacer psicopatología. ¿Estás mi regalo? Ya, chicos, buenas tardes. Alca Galindo, Presente. Arriaga Mendoza, Bustamante Sofie, Cáceres López, Calla Quispe, Castro Paredes, Cayagua Aquino, Delgado Dueñas, Delgado Estrada, Galindo Mujica, Guamán Juárez, Lezama Quispe, Yanque Guaigua, Luna Hurtado, Molina Loaiza, Palma Mormontoy, Palomino, Paucar Torres, Puma Álvarez, Quispe Lupaca, Presente. Surco Cañari, Valdivia Medina, Yabarrera Lazarte,
Por eso ya la puse a aceptar. ¿Está? Y aceptar. ¿Está? Ahí va a faltar, ¿no? Las alucinaciones, como tal, las alucinaciones están vinculadas a psicosis. La psicosis tienen un factor genético de vulnerabilidad. Quiere decir que no cualquiera puede hacer una psicosis, en realidad es eso, ¿no? En pocas palabras, no se vuelve loco el que quiere, sino el que puede, porque tiene que tener la vulnerabilidad genética, ¿no? Entonces es un cuadrito para poder entender que existen ciertos genes que están vinculados a la posibilidad de hacer cuadros psicóticos. Dentro del cuadro psicótico, las alucinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, estos genes están vinculados sobre todo a áreas límbicas, amígdala y lóbulo frontal, y también al lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal sobre todo a las experiencias auditivas, alucinaciones auditivas. Entonces tenemos que entender que existen ciertos factores genéticos para esto. Por eso es que no todos los pacientes, no todas las personas van a experimentar alucinaciones auditivas. Yo les doy ayahuasca ahorita a todos ustedes y no todos van a experimentar alucinaciones auditivas. Algunos sí, otros no. Entonces algunos van a decir, me ha estafado porque no he escuchado mi voz interior, no he hablado con mi niño interior, no nada, ¿no? Que hacen alucinaciones auditivas, complejas todavía porque interactúan, ¿no? ¿Alguien ha tenido una sesión de ayahuasca alguna vez? ¿No? Bueno, ese es el problema. ¿Y por qué algunos sí y otros no? Depende. Y les he dado a todos la misma dosis. El mismo preparador, de la misma olla hemos sacado para todos, porque depende de la vulnerabilidad. ¿Ya? Depende de la vulnerabilidad. Y eso ocurre en casi todas las sustancias, ¿no? Hay personas que experimentan, por ejemplo, dicen, sí, he usado cannabis y todos estaban estoneados y yo nada. No pasa nada, ¿no? Nada, no he experimentado nada. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que existen entonces factores genéticos de vulnerabilidad a estas sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa en las neuroimágenes en el paciente que está en un cuadro psicótico, que está alucinando, que tiene alucinaciones auditivas? Lo que va a ocurrir va a ser que en la resonancia magnética funcional o en el mapeo cerebral vamos a ver que se van a activar las áreas temporales, como si realmente estuviera escuchando algo. Ustedes saben que en el mapeo o en la resonancia magnética funcional lo que hacemos es estimular con un determinado elemento un área. Por ejemplo, quiero ver el área occipital, lo estimulo visualmente, voy a activar, tengo que ver cómo funciona, cómo se activa el área occipital. Si es auditiva, ¿no es cierto?, sonidos, etcétera, y voy mapeando el área temporal. El paciente que está alucinando, ¿sí?, no lo estimulo, pero pareciera que lo están estimulando. Entonces nosotros podemos entender que en realidad el paciente que está alucinando sí tiene actividad temporal. Lo que no tiene, si hacemos potenciales evocados, no hay actividad en la vía del oído al área temporal. No vamos a encontrar nada. Pero a la resonancia magnética funcional y al mapeo cerebral sí vamos a ver actividad. ¿De acuerdo? ¿Qué te trae de vuelta al resto? John, perdona, pero debes decirle. Dile que eres un genio, que tu trabajo es gigante, John, por Dios. ¿Qué pueden decir de John? Rápido. Visuales, auditivas, complejas. Es más, podríamos decir que hay algo de desorganización, se llama cuando no solamente interactúo, sino entro a un exceso de actitud. El golpear, el pegar, el romper cosas, se llama desorganización conductual. Entonces, cuando golpea ya podemos decir esta podría desorganizarse. Pero vamos a ver que hay otras formas de desorganización.
Las alucinaciones visuales. El objeto es visto en el campo exterior del paciente. El paciente puede aseverar que el objeto existe. Puede aseverar. Es más, puede pretender que los demás también lo vean. Y se molesta cuando alguien le dice, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Por ejemplo, el ángel San Gabriel que nos acompaña el día de hoy, estoy honrado por estar en mi clase. Y alguien le dice, no hay nada. No hay nada. Qué respetuosa que es usted. Me molesto. ¿Por qué? Porque el paciente asume la experiencia como absolutamente verdadera, real. Absolutamente. ¿Por qué? Porque lo experimenta en el campo visual externo. A diferencia, como hemos visto en las representaciones, que es producto de la imaginación. Porque el paciente puede decir, sí, está en mi mente, solo está en mi mente. Alucinaciones. El tipo quiso entrar en la biblioteca, pero no tiene identificación. No leyeron el memorándum. Luego se puso como loco. No es real. No es real. La visión. No existe la visión. No. Usted no es real. Usted no es real. ¿Esto es lo que eres, soldado? ¿Un pobre inútil? ¿Un loco de mente? No soy soldado. Acabarás encerrado. Viejo. Loco. Senil. No existe ni mientras tú lo veas. El mundo se irá al demonio. ¿No eres real? ¡No eres real! ¡Aún estás hablando conmigo, soldado! ¡No existe la visión! ¡No soy un soldado! John. Tranquilízate, John. Ya, tranquilo. Lo siento, supe lo que pasó, John. Soy un soldado. John Nash. Tranquilo. ¿Estás bien? Nash, tranquilo. ¿Qué os ves? ¿Qué dirían eso? ¿Solo visual? ¿Qué más hay? Hay agitación psicomotriz. Casi diría una desorganización, pero lo que se ve es una agitación. Está corriendo, caminando de un lado a otro. Pero lo importante es que está interactuando con su alucinación, por eso está actuando así. Por eso es que el paciente psicótico, que lo vemos raro, en realidad está interactuando con su vivencia y por eso está actuando así. Y a veces es necesario ver y entender qué le está pasando, qué está ocurriendo, ¿no? Las personas que están ahí lo ven y dicen, ¿qué le pasa a este loquito que corre, camina, habla solo? ¿No? Pero nosotros que vamos a averiguar, está interactuando, está haciendo un fenómeno complejo con su alucinación, ¿no? Su alucinación es un tipo de, supuestamente, ¿de dónde era este tipo? ¿Qué es la película? Era del servicio secreto, algo así, ¿no? Del servicio secreto que lo ha reclutado, ¿no? Y lo está yendo a buscar porque quiere que siga haciendo el trabajo para el gobierno y esas cosas, y está interactuando dentro de ese contexto delirante. También cuando el paciente se abstrae tanto en sus alucinaciones, se llama catatonía agitada. Este fenómeno también se podría decir catatonía agitada. ¿Por qué? Porque el paciente llega a olvidarse del entorno, no le importa que le estén mirando, que le estén gritando, ¿no? Los demás, y llega a abstraerse tanto en su fenómeno que se olvida de lo que pasa alrededor. A eso se llama también catatonía, y como está en movimiento se llama agitada, porque hay otra catatonía, que es la catatonía seria, que el paciente está rígido. En ambos, el paciente está interactuando en un punto alto con sus fenómenos alucinatorios. Las alucinaciones olfativas y gustativas son más bien patrimonio de los pacientes orgánicos, no tanto de la psicosis esquizofrénica. Cuando ustedes ven un paciente que alucina cosas olfativas o gustativas, piensen más bien en algo orgánico, en un ACV atípico, ¿de acuerdo? En un cáncer, en un tumor o una masa expansiva cerebral, sobre todo a nivel de base. Piensen en algo orgánico. Un paciente epiléptico que acaba de convulsionar, no sé si han hecho neuro ustedes ya.
Van a haber pacientes epilépticos que convulsionan y en el momento posictal sienten olores, ¿no? o gustos raros, extraños. O son los fenómenos de aura también en el paciente epiléptico. Hay pacientes que dicen, yo siento un olor a tal cosa y ya sé que me va a dar en crisis. Esa sería una forma de alucinaciones olfativas o gustativas, propias de los orgánicos. Es raro verlo en los esquizofrénicos, más en los orgánicos. Sí, estoy evaluando olas generales 302. Generales. Creo que sí. 300. Sí, es verdad. 300. Otro tipo de alucinaciones más raras todavía son las alucinaciones ápticas o táctiles, en el que el paciente puede experimentar tocar cosas, ¿no? Objetos, ¿no? Objetos aparentemente reales o objetos mágicos, ¿no? De pronto está tocando una bola de cristal que vuela el humo, ¿no? Y toca, o puede tocar a sus propias alucinaciones visuales. El paciente no solamente los ve, los oye, sino que los toca. A eso se llaman alucinaciones ápticas. Aquí sí hay varias, ¿no? Hay que revisar todas. Yo no me ignorarás eternamente. Charles ha sido un buen amigo. El mejor. Nunca más hablaré contigo. Entiéndelo. Eso va también por ti. Adiós. Adiós. Quería saber si podía asistir como oyente. Sería un honor, profesor Nash. ¿Le ocurre algo? Será mi primera clase. Buenos días. Entonces, ¿qué hay? Uno. ¿Qué hay? Otro. Visual. ¿Qué más? Ápticas. ¿Qué más podemos decir? Son alucinaciones complejas. Complejas. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Nada más? No, porque no llega a abstraerse completamente. Llega a entrar a su clase. La parte de la clase sí es verdad. Llega a entrar a su clase. Catatímica. Una reacción emocional. La niña llora, él se emociona. ¿De acuerdo? Catatímica. Alucinaciones senestésicas. No dice sinestésicas, dice senestésicas. Sensación de estar petrificado, sensación de estar disecado, reducido de tamaño, vacío, hueco. Doctor, no tengo órganos. Doctora, no tengo corazón. Está vacío. Entonces uno dice, pero ¿cómo siente eso? Son alucinaciones un poco raras, pero sí existe muy frecuentemente.
Me estoy quedando hueco por dentro. Alucinaciones senestésicas. B2, sala de observación 2. Doctor Rosa, clave 2, sala de observación. Yo. El implante. Robert. ¿Dónde está? ¿Qué se perdió? El implante. ¿Qué sería el implante? Una alucinación senestésica. La sensación de que hay algo o falta algo. Bueno, ¿qué más podríamos decir en este caso? Cuando hay un exceso en la agitación que llega a hacer daño a otros o daño a sí mismo, también se llama raptus. Ya se usa la palabra raptus. Cuando yo digo el paciente está en raptus, quiere decir que está pegando o se está haciendo daño. ¿Por qué? Porque ha llegado a un punto en que su interacción con sus alucinaciones, con su delirio, llega al punto de dañarse a sí mismo o dañar a los demás. ¿Sí? También podemos decir entonces raptus. Aquí se vienen las alucinaciones cinéticas, propias de las sustancias psicoactivas. Sensación de estar volando, de caminar por las nubes, sensación de atravesar las paredes, ¿no? Atravesar cuerpos, meterse en el cuerpo del otro, ¿no? Ese tipo de experiencias son las denominadas alucinaciones cinéticas, que son más raras y más complejas. Alucinaciones catatímicas son todas aquellas que tienen que ver con un fenómeno emocional. Acuérdense la palabra catatímica, ¿no es cierto? Que hay un fenómeno emocional que los genera, o que de por sí la alucinación va a generar un cuadro emocional. Por ejemplo, la persona que experimenta escuchar, mirar, interactuar, o sea, una alucinación compleja, por ejemplo, con su mamá, y eso le lleva a llorar, a sentirse melancólico, triste. Ese es el componente catatímico. Las alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas. ¿Qué habíamos dicho? Gógicas y pómpicas. Hipna, dormir. Gógicas, empezar a dormir. Hipnapómpicas, hipna, dormir. Pómpico, despertar. Les había advertido al principio del curso que la semiología psiquiátrica usa muchos términos propios, ¿no? ¿Por qué no es como en todo sitio? Taquicardia, bradicardia, ¿no? Taquipnia, bradipnia. ¿Por qué no es como en todo sitio? Porque en un tiempo la psiquiatría no era parte de la medicina. No era parte. Entonces tenía su propia replana, tenía su propio lenguaje. Y cuando es incorporado a la medicina, se viene a la medicina con todo su lenguaje. Por eso tenemos todos estos nombres raros. ¿De acuerdo? Pero no se asusten de los nombres raros, es cuestión de acostumbrarse nada más. Uno se acostumbra y mucha gente le rehúsa a la psiquiatría. Es una teoría muy bonita que se pudo por eso, ¿no? Porque parece otro mundo, parece otra cosa. Tiene nombres raros, tiene cosas raras. Pero es medicina, aunque no lo crean, es medicina. Y es y tiene mucho también para poder explorar, ¿no? Tiene una infinidad de cosas para poder explorar. Las alucinaciones hipnagógicas, cuando alguien está por dormir, puede experimentar ciertos fenómenos alucinatorios. Cualquiera de nosotros los puede experimentar. Cuando estamos cansados, por ejemplo, que hemos estudiado muchas horas, estamos esforzando, podemos alucinar. También podemos experimentar alucinaciones al despertar. Mañana al despertar podemos escuchar alguna voz, podemos escuchar algo, y uno se queda pensando, era parte de mi sueño, no era parte de mi sueño.
A eso se llaman las alucinaciones hipnagógicas e hipnagógicas. Alucinaciones funcionales. Estas sí son alucinaciones bien chistosas. ¿Por qué chistosas? Porque el paciente solo experimenta las alucinaciones cuando ocurre algo. ¿No? Yo tenía un paciente que cuando le hacía así con la llave, veía las ovejitas que pasaban. Dejaba de hacer esto y no había ovejitas. Esas son alucinaciones funcionales. Pueden ser audibles, visuales, ¿no? Pero funcionales porque solo si ocurre algo, algo lo desencadena. Son bien raras, no es algo que vamos a encontrar frecuentemente. Alucinaciones extracámpicas. Esta también es otro tipo de alucinaciones bien raras y bien chistosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el paciente nos va a decir: doctora, hay un mono que no me deja. Todo el tiempo está ahí. ¿Y dónde está? Aquí está, ahorita está a este lado. ¿Lo ve? No, yo no veo nada. Sí, míralo bien. No, es que se ha ido a este lado. Pero si está ahí atrás, ¿cómo sabes que es un mono? Porque sé que es un mono y es verde. Ya, ¿y por qué no lo ves? Porque yo cuando me doy vuelta, se desaparece. Se llaman extracámpicas porque están fuera del campo visual del paciente. Y lo describe como si lo estuviera viendo. Pero eso es un poco chistoso porque me describe algo que está fuera de su campo visual. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que es gracioso. Es más o menos frecuente, se ve en pacientes psicóticos, esquizofrénicos de reciente debut. O sea, que recién está empezando su cuadro psicótico. ¿Qué es la alucinosis? La alucinosis es un estado alucinatorio persistente, pero que no despierta ninguna interpretación delirante. ¿Cómo así? Podría ser, doctora, ¿sabe que ayer a mi cuarto se han metido unos enanos verdes fosforescentes? Han estado toda la noche haciendo ruido, haciendo bulla, no me han dejado dormir. Y uno le dice: ¿y por qué justamente los enanos verdes habrán venido a tu cuarto? Es la pregunta que se hace para ver si hay una interpretación delirante. Una interpretación delirante podría ser: es que los enanos se han confundido, creen que yo soy Blancanieves. Interpretación delirante. Interpretación no delirante: doctora, los enanos verdes no existen, déjese de cosas, estoy diciendo lo que he visto, pero yo sé que no existe. Alucinosis. ¿Sí? Ocurre sobre todo en pacientes, por ejemplo, que están bajo efectos de sustancias o en síndrome de abstinencia, alcohólicos, ¿no es cierto?, que están bajo estado tóxico del alcohol, o en estados de síndromes de abstinencia porque han dejado de beber varios días. Entonces, alucinosis. Y el paciente reconoce el carácter patológico de eso. Doctor, era loco, doctor. Loco. Si usted lo viviera era terrible. Daba miedo, así como ver una película de terror. ¿Y de dónde era pues eso? No sé, pero eso no existe. El paciente tiene la convicción de que es patológico, pero la vivencia de que lo ha experimentado intensamente. Abajo, quizás. Él experimenta la sensación de que hay gusanos.
no saben la historia. Pero si no fuera esto, ¿qué describirían? ¿Qué dirían? ¿Qué pasa ahí? Solo lo que están viendo. ¿Qué ven? Imágenes complejas, ¿no? ¿Qué más? Visuales, evidentemente, ¿no? Visuales. ¿Ya? Pero si yo les cuento y les digo que en realidad este muchacho hace 2 días ha estado consumiendo cannabis, ¿no? Y había mezclado con alcohol y se ha formado un metabolito que genera cuadros tóxicos y cuasi alucinatorios de este tipo. Luego de la medicación, 2 días, se le preguntó lo que pasaba y nos refiere exactamente lo que voy a decir yo. Había unos gusanos de colores que entraban al cuarto, se subían por mis pies, se metían por todo mi cuerpo y me generaba miedo, temor, terror. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Por qué justo a ti te tiene que pasar eso? No, doctor, es que en realidad eso no existe, pues. Es lo que me he fumado mucho, es lo que he mezclado. He mezclado Stan con no sé qué, he mezclado los tipos de marihuana. Entonces, ¿qué es? Alucinación. Por eso es necesario tener toda la información. ¿De acuerdo? Si no hubiera esa historia, esta parte que les estoy contando sería lo que ustedes acaban de decir: alucinaciones visuales complejas, con agitación psicomotriz. ¿Sí? Vamos a ver esto. ¿Qué hora es? 2:16. 2. An elderly woman named Rosalie was sitting in her nursing home when her room suddenly burst to life with twirling fabrics. Through the elaborate drapings, she could make out animals, children, and costume characters. Rosalie was alarmed, not by the intrusion, but because she knew this entourage was an extremely detailed hallucination. Her cognitive function was excellent, and she had not taken any medications that might cause hallucinations. Strangest of all, had a real-life crowd of circus performers burst into her room, she wouldn't have been able to see them. She was completely blind. Rosalie had developed a condition known as Charles Bonnet syndrome, in which patients with either impaired vision or total blindness suddenly hallucinate whole scenes in vivid color. These hallucinations appear suddenly and can last for mere minutes or recur for years. We still don't fully understand what causes them to come and go, or why certain patients develop them when others don't. We do know from fMRI studies that these hallucinations activate the same brain areas as sight, areas that are not activated by imagination. Many other hallucinations, including smells, sights, and sounds, also involve the same brain areas as real sensory experiences. Because of this, the cerebral cortex is thought to play a part in hallucinations. This thin layer of gray matter covers the entire cerebrum, with different areas processing information from each of our senses. But even in people with completely unimpaired senses, the brain constructs the world we perceive from incomplete information. For example, our eyes have blind spots where the optic nerve blocks part of the retina. When the visual cortex processes light into coherent images, it fills in these blind spots with information from the surrounding area. Occasionally, we might notice a glitch, but most of the time, we're none the wiser. When the visual cortex is deprived of input from the eyes, even temporarily, the brain still tries to create a coherent picture, but the limits of its abilities become a lot more obvious. The full-blown hallucinations of Charles Bonnet syndrome are one example. Because Charles Bonnet syndrome only occurs in people who had normal vision and then lost their sight, not those who were born blind, scientists think the brain uses remembered images to compensate for the lack of new visual input. And the same is true for other senses. People with hearing loss often hallucinate music or voices, sometimes as elaborate as the cacophony of an entire marching band. In addition to sensory deprivation, recreational and therapeutic drugs, conditions like epilepsy and narcolepsy, and psychiatric disorders like schizophrenia are a few of the many known causes of hallucinations, and we're still finding new ones. Some of the most notorious hallucinations are associated with drugs like LSD and psilocybin.
Their hallmark effects include the sensation that dry objects are wet and that surfaces are breathing. At higher doses, the visual world can appear to melt, dissolve into swirls, or burst into fractal-like patterns. Evidence suggests these drugs also act on the cerebral cortex. But while visual impairment typically only causes visual hallucinations and hearing loss auditory ones, substances like LSD cause perceptual disturbances across all the senses. That's likely because they activate receptors in a broad range of brain areas, including the cortical regions for all the senses. LSD and psilocybin both function like serotonin in the brain, binding directly to one type of serotonin receptor in particular. While serotonin's role in the brain is complex and poorly understood, it likely plays an important part in integrating information from the eyes, nose, ears, and other sensory organs. So one theory is that LSD and psilocybin cause hallucinations by disrupting the signaling involved in sensory integration. Hallucinations associated with schizophrenia may share a similar mechanism with those caused by LSD and psilocybin. Patients with schizophrenia often have elevated levels of serotonin in the brain, and antipsychotic drugs relieve symptoms of schizophrenia by blocking the same serotonin receptors LSD and psilocybin bind to. And, in some cases, these drugs can even relieve the hallucinations of patients with Charles-Bonnet syndrome. We're still a long way from understanding all the different causes and interconnected mechanisms of hallucinations, but it's clear that hallucinatory experiences are much more closely tied to ordinary perception than we once thought. And by studying hallucinations, we stand to learn a great deal about how our brains construct the world we see, hear, smell, and touch. As we learn more, we'll likely come to appreciate just how subjective and individual each person's island universe of perception really is. Si es una persona que no ve y experimenta ver animales, un circo, ¿qué es? Porque si viera, diríamos alucinaciones, ¿no? Si estuviera dentro de su campo interior, diríamos pseudoalucinaciones. Por eso es que se creó el síndrome de Charles-Bonnet, que es propio de los pacientes que tienen deprivación visual. También se ha visto en los pacientes de deprivación auditiva, pero que en algún momento vieron. Lo mismo para los visuales, alguna vez vieron. Entonces, son formas en las cuales se puede presentar. Alucinaciones descritas por los pacientes. Fíjense qué es lo que más qué es lo que más se escucha. Tenemos que buscar lo que sí escuchan. Escuchan voces masculinas, escuchan voces femeninas, a sus familiares, escuchan voces que les critican, órdenes, son las más frecuentes. Dentro de la frecuencia de lo que sí escuchan, felizmente se escucha más a Dios que al demonio. Trastornos de la representación. ¿Qué era la representación? La imaginación. Eso es. Representar es imaginar. Entonces, ¿puede haber trastornos de la representación? Sí. Y se llaman pseudoalucinaciones. ¿Por qué se llaman pseudoalucinaciones? Porque el paciente asume que los demás no lo pueden ver. Cuando tengo un paciente que me dice, doctor, escucho la voz de Dios que dice que usted tiene que corregirse en el camino, ¿no? Está pecando mucho, doctor. Tiene que corregir su vida, eso me ha dicho Dios. Entonces yo debo preguntarle si yo puedo escuchar la voz de Dios. Y si el paciente me dice, claro, doctor, otra cosa es que usted no lo quiere escuchar, está clarísimo. ¿Eso qué es? Alucinaciones auditivas complejas, ¿cierto? Con componente delirante, porque le da un significado, ¿no? Extraño, con componente delirante. Pero si la respuesta es, no, doctor, usted no puede escuchar la voz de Dios, porque solo lo pueden escuchar los elegidos, como yo. Por eso es que le estoy diciendo lo que dice Dios, porque usted no lo puede escuchar. Eso es una pseudo alucinación auditiva.
porque el paciente sí reconoce que es producto de algo que solo él puede experimentar, que los demás no lo pueden experimentar. Para lo mismo ocurre en las pseudoalucinaciones visuales. El paciente que ve la batalla entre los ángeles y los demonios, me dice, oye, pero yo no veo nada. Es que usted es impuro, doctor. Solamente lo podemos ver los puros. ¿Eso qué es? Pseudoalucinación. El problema es que aparezca otro que sea puro y lo vea. Eso puede pasar. En una experiencia había un paciente que nos impresionaba como orgánico, que decía que los días viernes a las 3 de la tarde, debajo de su cama se abría un portal al infierno y salían los demonios y salía fuego y un olor pestilente como azufre que invadía su habitación, ¿no? Y que era terrible y que quería que vayamos a comprobar eso en su casa. Como no teníamos tiempo de ir a comprobar, dije, mira, yo te voy a hacer caso si tú me traes una persona en tu casa que me diga que ve eso lo mismo. Y vino con sus hermanas. El problema fue que las hermanas me dijeron, sí, doctor, sale un olor raro. ¿Qué es eso? Sale un olor raro, nada más. Evaluando a las hermanas, no tiene nada. Él obviamente tiene todas las características de un orgánico o de un esquizofrénico. Las hermanas no. Existe un fenómeno que se llama episodio psicótico compartido. Las personas que viven con un paciente psicótico pueden llegar a ver o escuchar algo de lo que dice el paciente, pero en el plano interior, subjetivo. Lo experimentan como pseudo-alucinaciones, no como alucinaciones. Sí, yo he sentido, doctor, el olor, pero yo no lo siento. Sí, yo lo entiendo, doctor, pero yo lo he sentido. Yo sé que usted no lo siente, yo lo he sentido. Entonces, puede haber un fenómeno pseudo-alucinatorio también en los familiares. Se llama episodio psicótico compartido. Entonces, no hay que confundir esto con los episodios psicóticos compartidos. Entonces, puede haber pseudo-alucinaciones verbales, visuales, verbomotoras, en el cual el paciente habla y dice, no, el demonio está hablando a través de mí, no soy yo el que está diciendo. Había un paciente que iba y la doctora le decía, eres una perra, eres una puta. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es la doctora? No soy la doctora, es el demonio, se me mete a mí y habla por mi boca. Esa es una pseudoalucinación verbomotora. De hecho, ese paciente están haciendo prácticas ya, ¿no es cierto? Ya he hablado con el doctor. Entonces, en Almudena hay un paciente que es así, tiene pseudoalucinaciones verbomotoras. Y dice así, insulta. Luego, claro, a veces dicen, ¿por qué no le dice nada a ese paciente irreverente, que insolente? Es parte de su fenómeno alucinatorio, pseudoalucinatorio. Pseudoalucinaciones del recuerdo, que son otras formas en las cuales el paciente experimenta recuerdos de una supuesta vivencia anterior. Una supuesta vivencia anterior. Inclusive lo ve, lo siente, dice, esto yo ya lo he vivido. ¿Han escuchado hablar de los déjà vu? Sí. O de los jamais vu. Jamás vivido, o lo ya vivido. El déjà vu sería una forma de pseudoalucinación del recuerdo. Esta escena yo ya lo vi. Justo está con las dos sentadas allá, yo lo he visto, yo ya lo viví. Pero en realidad es una forma de pseudoalucinación. Nos puede dar muchas veces. Ahí están las diferencias que hemos ido hablando entre alucinaciones verdaderas y pseudoalucinaciones. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en el paciente esquizofrénico que no está psicótico, lo más frecuente deben ser las pseudoalucinaciones. En el paciente esquizofrénico agudo, está psicótico, lo más frecuente van a ser las alucinaciones. Sin embargo, las psicosis son cortas. Los periodos intercríticos entre psicosis y psicosis pueden durar años. Entonces, lo más probable es que un paciente esquizofrénico que está controlado, inclusive que está medicado, nos hable de pseudoalucinaciones y no de alucinaciones.
Es lo que ustedes van a ver. Dicen, no, si nos han dicho que los esquizofrénicos alucinan. Sí, pues, pero en el hospital están todos controlados, así que ya pasó la psicosis, ¿no? Te la perdiste, fue ayer la psicosis, ya lo controlé. Ayer estaba alucinando, hoy está pseudo alucinando. A ver, vamos a ver esto. Vamos a hacer un... Tú vas a ser el médico y usted va a ser Andrea. ¿Ya? Vamos a escuchar el plan. Dale. Dime, Andrea, ¿escuchas voces? ¿Sientes que te hablan en tu cabeza o fuera de tu cabeza? No me hablan exactamente, son más bien mensajes que me dan para el bien de la humanidad. ¿Esos son mensajes que te llegan como sonidos, como música, visiones? Son como cosas que debo decir a los demás. Entran por mi cabeza y salen por mi boca. Yo no puedo controlar, por eso a veces digo cosas que a la gente no le gusta. ¿Tú sabes quién te envía esos mensajes? Claro que sí, es Dios. Él me habla y me dice lo que tengo que decir. ¿Cómo es la voz de Dios? Dios no tiene voz como nosotros. Son inspiraciones que entran a la cabeza y salen por la boca. Fíjense que lo que describe Andrea no es objetivo. Es como que parece esto, pero no es concreto. ¿Cómo es la voz de Dios? Es como de un señor mayor. No. Nos da una interpretación más subjetiva de las cosas. Además, que ella refiere que ingresa a ella y sale por su boca. Entonces, Andrea está experimentando fenómenos alucinatorios o pseudo-alucinatorios. Pseudo. Es más o menos lo que van a escuchar cuando escuchen a una persona, cuando vean a un paciente que está pseudo-alucinando. Y son más o menos las preguntas que hay que hacer. Es más o menos así como se pregunta. Porque a veces nos enredamos, digo, ¿escuchas voces? Voces. ¿No escuchas voces? ¿Tienes delirios? Delirios, ¿no? ¿Y qué haces acá? Tenemos que saber preguntar. ¿Hay algo que te perturba? ¿Recibes algún tipo de mensaje? ¿Alguien quiere hacerte daño, perjudicarte, hacerte alguna maldad? Sí, doctor. Sí, la enfermera quiere matarme, se ha confabulado con mi familia para traerme acá. Y ellos están felices, están riendo. ¿Cómo sabes que están riendo? Los escucho, doctor. A ver, haga silencio. Se escucha, es clarito. Es la voz de mi mamá y de mi hermano. ¿Cómo se ríen a carcajadas? Y usted va escuchando y dice, está alucinando. Está alucinando y puede ir describiendo todo eso. La cosa es saber preguntar. Saber preguntar. El arte de todo esto es en saber preguntar. No se hacen preguntas complejas, se hacen preguntas muy sencillas y uno puede ir recogiendo y discriminando y separando cada uno de los elementos psicopatológicos. ¿De acuerdo? Un algoritmo para que ustedes puedan determinar cómo llegar a alucinaciones o pseudoalucinaciones, que eso es fácil, ya lo hemos visto bastante. Era 302. ¿Alguna pregunta, jóvenes y señoritas? ¿Hay preguntas? Listo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Sí. Ya. Lo que pasa es que